Calles vibrantes llenas de decenas de miles de personas se sumergen en un silencio sepulcral en un solo instante. El fuego aún arde en los hornos, las joyas descansan sobre las mesas, los intrincados canales de agua dulce fluyen perfectamente, pero no hay un solo ser humano a la vista para presenciarlo. El enigma más desconcertante de la historia radica en comprender el motivo exacto por el cual las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, imperios colosales que dominaban el comercio a través de océanos inmensos y construían maravillas de ingeniería diseñadas específicamente para resistir la eternidad, simplemente dejaron de existir sin dejar una sola palabra de explicación. Estas sociedades maestras cortaban montañas enteras para esculpir palacios inexpugnables. Diseñaban redes de alcantarillado subterráneo tan precisas que la civilización moderna tardaría muchísimos siglos en poder igualarlas. Alimentaban a 1 millón de ciudadanos en el corazón de selvas impenetrables y creaban alfabetos sofisticados que hoy los mejores lingüistas del mundo son incapaces de descifrar. Poseían todo el conocimiento, el poder y la riqueza imaginables. Sin embargo, un día oscuro, el reloj de su existencia se detuvo abruptamente. No dejaron mensajes de alerta ni crónicas de sus momentos finales. La tierra y el tiempo devoraron sus glorias bajo capas infinitas de arena, lodo y ceniza volcánica. Metrópolis enteras, que alguna vez fueron el centro del mundo conocido, se transformaron en fantasmas de piedra. La ciencia moderna ya no busca respuestas únicamente escarbando la Tierra. Los investigadores actuales emplean satélites desde la órbita terrestre, sistemas de inteligencia artificial y perforaciones en los núcleos de hielo polar para desentrañar el misterio de esta extinción en masa. Los datos que emergen de las profundidades revelan verdades aterradoras. Hablan de cielos en llamas, cambios climáticos devastadores y la arrogancia de creer que el dominio sobre la naturaleza sería eterno. El final trágico de estos pueblos ancestrales resuena fuertemente en nuestro presente. Bienvenidos a la época del cosmos. En este espacio nos adentramos en los misterios más grandes que definen nuestra existencia en este vasto universo. Hoy abrimos los registros de 5 imperios caídos para comprender qué fuerza monumental logró borrarlos de la historia. Si sienten pasión por descubrir los secretos que el tiempo intenta ocultar, los invito a unirse a esta comunidad suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones. Iniciamos ahora mismo la revelación de lo que la Tierra ha guardado en silencio. América del Norte, hace 13.000 años. Un continente vibrante, rebosante de vida salvaje colosal y paisajes indomables, donde prosperaban bestias titánicas como los mamuts lanudos, los mastodontes de colmillos inmensos y los tigres dientes de sable que acechaban entre la densa vegetación. En el corazón de esta megafauna imponente caminaban los verdaderos amos del ecosistema. La cultura Clovis no representaba a un grupo de sobrevivientes acobardados por la brutalidad de la naturaleza. Eran estrategas supremos, depredadores ápice dotados de una capacidad de observación extraordinaria y un entendimiento meticuloso de los ritmos de la Tierra, las rutas migratorias estacionales y los secretos biológicos de cada criatura que respiraba en su vasto dominio. Su mayor orgullo y su firma arqueológica inconfundible residía en su avanzada tecnología lítica. Crearon puntas de lanza a partir de piedra y cuarzo con una técnica de tallado tan perfecta, fluida y aerodinámica que hasta los expertos modernos en prehistoria se asombran ante su letal eficacia geométrica. Estos proyectiles acanalados estaban diseñados específicamente para penetrar el grueso cuero de los gigantes de la edad de hielo y causar hemorragias masivas inmediatas, asegurando el alimento abundante y la prosperidad de sus clanes. Se expandieron victoriosos desde las tundras heladas del lejano norte hasta las llanuras cálidas del sur, construyendo una red cultural fuerte y sumamente dinámica. El futuro del continente parecía pertenecerles por derecho propio y definitivo. El registro geológico y arqueológico, de forma totalmente desconcertante, sufre una ruptura violenta y definitiva. Hace exactamente 12.800 años, el rastro luminoso de la cultura Clovis desaparece del mapa terrestre con una rapidez que desafía toda lógica humana. Sus sofisticadas herramientas quedaron abandonadas a medio terminar en los talleres de piedra, sus campamentos se vaciaron sin signos de lucha tribal y su linaje se disolvió en el polvo de la historia de manera perfectamente simultánea a la extinción masiva de decenas de especies de mamíferos gigantes. Durante muchas décadas, la academia tradicional sostuvo una teoría lineal y puramente biológica, argumentando que estos hábiles cazadores fueron las trágicas víctimas de su propio éxito técnico. La premisa principal dictaba que la expansión poblacional acelerada y la tremenda eficiencia de sus mortíferas armas provocaron una matanza ecológica insostenible, aniquilando progresivamente a las grandes bestias y condenando finalmente a los clanes humanos a morir de hambre tras agotar sus fuentes de sustento. Era una narrativa clásica de agotamiento de recursos por arrogancia. El suelo profundo, testigo mudo de la verdadera catástrofe, ocultaba una respuesta infinitamente más violenta,
destructiva y aterradora que requería la llegada de tecnología analítica espacial para ser revelada. El punto de inflexión científico contemporáneo llegó al examinar estratos de tierra muy específicos distribuidos a lo largo del subsuelo del continente. Los investigadores modernos encontraron una fina capa oscura, conocida en los círculos geológicos como la capa de estera negra, que marca una frontera de muerte instantánea en la cronología planetaria. Debajo de ella, abundan los huesos enormes de mamuts y las inconfundibles herramientas líticas Clovis. Encima de ella, solo hay un vacío perturbador, silencio y desolación biológica. Al someter estas pequeñas muestras de suelo ancestral a la potencia abrumadora de los microscopios electrónicos modernos, el antiguo misterio adoptó tintes oscuros y netamente cósmicos. Ocultos entre las minúsculas partículas de polvo milenario, emergieron nanodiamantes, esférulas metálicas microscópicas y diminutos fragmentos de cuarzo chocado. La presencia del cuarzo chocado es una firma física inconfundible de violencia extrema. Este tipo de cristalización severamente deformada requiere una presión atmosférica tan aplastante y temperaturas tan infernales que únicamente pueden ser generadas bajo dos escenarios posibles en todo nuestro planeta: la detonación de una bomba termonuclear de altísimo rendimiento o el impacto catastrófico directo de un cuerpo celeste de proporciones masivas contra la atmósfera de la Tierra. Acompañando a estos cristales fracturados, los análisis químicos revelaron picos anómalos de platino e iridio, elementos que resultan extremadamente raros en la corteza terrestre pero que componen la estructura fundamental de los cometas de hielo y roca que viajan desde los confines oscuros del sistema solar. La minuciosa reconstrucción de los hechos dibuja un cuadro de proporciones verdaderamente apocalípticas. Un enjambre letal de fragmentos cometarios gigantescos penetró la atmósfera terrestre a velocidades absolutamente incomprensibles. No perforaron la dura corteza terrestre para dejar un enorme cráter visible tradicional, sino que detonaron en el aire con la furia cegadora de miles de soles. Esta explosión espacial desató inmediatamente una monstruosa onda expansiva de fuego radiante que incineró densos bosques enteros a escala continental en apenas fracciones de segundo. El cielo raso se transformó en un gigantesco horno abrasador, consumiendo el oxígeno vital y reduciendo millones de prósperas hectáreas verdes a pálidas cenizas humeantes. Inmediatamente después de la arrasadora tormenta de fuego continental, las corrientes de viento globales elevaron columnas colosales de humo negro, espeso hollín y material particulado tóxico hacia la alta estratosfera. Este opaco escudo envolvió el hemisferio completo, bloqueando implacablemente la luz y el calor proveniente del Sol. La consecuencia climática directa fue un colapso térmico global. Las temperaturas descendieron en picada violentamente, sumergiendo al planeta entero en un retorno abrupto y letal a las severas condiciones de hielo glacial, un periodo agónico bautizado por la ciencia como el Drías reciente, que extendió su mortífero manto de frío extremo por más de 1000 años continuos e ininterrumpidos. La valiosa megafauna sobreviviente al fuego inicial pereció poco a poco bajo las nuevas nieves eternas ante la absoluta e irreversible falta de vegetación comestible. Los maestros cazadores Clovis, que apenas unos minutos antes dominaban orgullosos un ecosistema rico, verde y próspero, se encontraron de pronto atrapados en un mundo sombrío, gélido e irreconocible, sucumbiendo inevitablemente a una muerte grupal silenciosa bajo cielos permanentemente oscurecidos y envenenados. Esta impactante hipótesis del impacto cósmico destructivo continúa hoy provocando intensos y acalorados debates en los distintos foros científicos internacionales. Diversos expertos puristas insisten en que las brutales fluctuaciones climáticas extremas generadas lentamente por cambios en las corrientes oceánicas globales, sumadas a la intensa presión de caza, causaron este colapso paulatino, y cuestionan rigurosamente la verdadera procedencia de los intrigantes marcadores químicos hallados. Sin embargo, la constante acumulación de firmes evidencias de metales extraterrestres incrustados en la roca desafía constantemente el escepticismo académico establecido, dibujando un final brutal, súbito y totalmente venido desde el espacio exterior. La verdadera y profunda angustia existencial que emana de este oscuro capítulo prehistórico reside en la absoluta y terrible vulnerabilidad que expone con tanta crudeza. Una sociedad humana inmensamente fuerte, magistralmente adaptada a su entorno salvaje y tecnológicamente dominante en su propio e histórico contexto, fue erradicada de la existencia por un simple e impredecible capricho aleatorio del inmenso universo. Una monstruosa fuerza destructiva indetectable e imparable decidió borrar todo su rastro de vida en un instante trágico y fugaz, demostrando claramente que ninguna proeza técnica humana o supuesto nivel de maestría terrenal ofrece verdadera e infalible protección cuando el oscuro cielo mismo decide desplomarse sin piedad sobre la frágil tierra. Bajo las implacables arenas de lo que hoy conocemos como la República Islámica de Pakistán, yace un enigma urbano que desafía profundamente nuestra comprensión del progreso humano. Descubierta a principios de la década de los años 20 del siglo pasado, una metrópolis colosal emergió de la tierra,
bautizada posteriormente con un nombre sombrío en idioma sindhi que se traduce literalmente como el Montículo de los Muertos. Hace 4.500 años, esta urbe monumental albergaba a casi 40.000 almas y funcionaba con una precisión maquinal que avergonzaría a muchas capitales europeas del siglo XIX. No era un asentamiento caótico nacido del azar, ni una aglomeración de chozas superpuestas sin criterio, sino un proyecto de ingeniería magistral trazado desde cero con una visión asombrosamente moderna. Sus amplias avenidas principales se cruzaban en ángulos rectos perfectos, formando una cuadrícula rigurosa que cortaba el viento del desierto y facilitaba el tránsito constante de personas y ricas mercancías. Cada edificio residencial, construido meticulosamente con miles de ladrillos de arcilla horneada de dimensiones estrictamente estandarizadas, contaba con su propia sala de baño privada y pozos de agua dulce. El agua sucia de las viviendas no corría libremente por las calles esparciendo enfermedades, sino que descendía hacia un complejo sistema subterráneo de alcantarillado recubierto con placas de piedra tallada y equipado con trampas de decantación regulares. Sus habitantes poseían balanzas de peso exacto, elaboraban joyas preciosas con lapislázuli importado, cultivaban algodón y utilizaban un sistema de escritura pictográfica increíblemente elegante compuesto por cientos de caracteres únicos. Sin embargo, ese sofisticado idioma permanece completamente sellado hasta el día de hoy, convirtiendo a toda su gloriosa civilización en un enigmático libro abierto que la humanidad actual es absolutamente incapaz de leer o comprender. La perfección arquitectónica e higiénica del lugar contrasta brutalmente con el escenario dantesco que los primeros exploradores documentaron al excavar las capas superiores del terreno. Entre los muros silenciosos y las calles polvorientas, desenterraron decenas de esqueletos humanos esparcidos en posiciones terriblemente contorsionadas. Hombres, mujeres y niños yacían directamente sobre el pavimento, algunos de ellos pareciendo sostenerse de las manos fuertemente, como si hubieran sido sorprendidos de imprevisto por una fuerza devastadora e invisible en medio de su pacífica rutina diaria. En estas ruinas no se hallaron escudos rotos, ni espadas, ni cráneos fracturados por armas contundentes, ni el menor indicio de un asedio militar sangriento perpetrado por tropas invasoras. Sumado a este macabro hallazgo óseo, en ciertas zonas específicas de la ciudad antigua se descubrieron extraños fragmentos de arcilla y mampostería completamente vitrificados. Estos materiales de construcción aparentemente se habían fundido bajo un calor infernal y antinatural que, según las primeras estimaciones, superaba ampliamente los 1500 grados Celsius. Este cóctel fascinante de muerte repentina masiva y rocas derretidas dio a luz inmediatamente a una de las teorías conspirativas más famosas, virales y persistentes de la historia alternativa moderna. Autores sensacionalistas comenzaron a trazar paralelismos audaces entre estas ruinas silenciosas y los antiguos textos épicos hindúes, poemas milenarios que narran batallas divinas en el cielo utilizando armas legendarias capaces de brillar mucho más que 1000 soles y reducir a ejércitos enteros a cenizas radiactivas. La seductora idea de una guerra nuclear prehistórica, una explosión atómica ancestral que vaporizó la próspera ciudad en un destello cegador de fuego cósmico, cautivó rápidamente la imaginación del público mundial, transformando el Montículo de los Muertos en una zona cero de la antigüedad profunda. El rigor implacable del método científico contemporáneo, armado con técnicas de datación avanzadas, análisis forenses minuciosos y geología de alta precisión, desmantela por completo esta narrativa espectacular de ciencia ficción destructiva. Investigadores de diversas universidades internacionales han escrutado cada hueso extraído y cada fragmento de roca fundida para revelar una verdad histórica mucho más cruda, dolorosa y fundamentalmente realista. Los esqueletos esparcidos por la ciudad no pertenecen en absoluto a víctimas simultáneas de un cataclismo instantáneo y luminoso. Las pruebas de radiocarbono aplicadas sobre el colágeno óseo demuestran sin el menor margen de duda que estos individuos murieron con décadas e incluso siglos de diferencia cronológica entre sí. Sus cuerpos frágiles fueron simplemente enterrados de manera apresurada, caótica y muy superficial en las calles y casas abandonadas durante las etapas finales y más oscuras de la ocupación del valle, precisamente cuando el orden social ya se había resquebrajado por completo y las tradiciones funerarias honorables habían colapsado. En cuanto al supuesto epicentro atómico y las famosas piedras misteriosamente vitrificadas, la verdadera explicación carece de cualquier elemento alienígena o tecnología bélica superior. Los bloques negros y derretidos son única y exclusivamente escoria industrial pesada, montículos de desechos acumulados durante múltiples generaciones en los intensos hornos de los trabajadores locales que cocían millones de cerámicas y fundían temperaturas extremadamente altas para abastecer el comercio local. Al desmoronarse los atractivos mitos del apocalipsis nuclear antiguo y las armas celestiales de fuego, la causa auténtica de la caída de esta metrópolis perfecta sale finalmente a la luz, revelando a un asesino mucho más lento, silencioso, omnipresente y letal que cualquier explosión concebible.
El colapso total de esta civilización majestuosa fue provocado por una traición implacable del mismísimo entorno natural que inicialmente le otorgó la vida y la riqueza. Todo el deslumbrante esplendor urbano, las redes comerciales opulentas que llegaban hasta Mesopotamia y la precaria salud de sus habitantes dependían de un frágil equilibrio hídrico dictado por el temperamental sistema fluvial de la región. Los estudios geológicos detallados revelan que intensos y profundos movimientos tectónicos en la corteza terrestre alteraron fatalmente la inclinación de las llanuras boreales. El caudaloso río Sarasvati, la arteria vital cristalina que nutría los inmensos campos de cultivos circundantes, comenzó a secarse inexorablemente. Paralelamente, el curso de las aguas principales se desplazó de manera errática hacia zonas lejanas, provocando una combinación letal y desastrosa de inundaciones esporádicas destructivas seguidas de sequías largas y abrasadoras. Las vastas cosechas fracasaron estrepitosamente temporada tras temporada. Los gigantescos graneros públicos, otrora rebosantes de trigo nutritivo y cebada dorada, se vaciaron irremediablemente. Sin alimento suficiente para sostener a una población urbana tan increíblemente densa, la maravillosa maquinaria cívica de la ciudad perfecta se detuvo en seco. El admirado sistema de saneamiento subterráneo se atascó de escombros, las enfermedades mortales proliferaron en el agua estancada y el lucrativo comercio exterior colapsó por falta de bienes de intercambio. Sus ciudadanos no fueron desintegrados por un rayo divino caído del cielo, sino que sufrieron la agonía física y psicológica desgarradora de ver cómo su mundo estructurado moría de hambre y sed a cámara lenta. Multitudes de familias desesperadas se vieron obligadas a empacar sus escasas pertenencias valiosas, abandonar sus sólidos hogares de ladrillo rojo e iniciar un éxodo masivo, doloroso y definitivo hacia el este, buscando desesperadamente tierras fértiles y húmedas cerca del valle del río Ganges. La gran urbe quedó completamente vacía, silenciosa y desolada, devolviendo sus maravillosas avenidas trazadas con escuadra y cartabón a los vientos erosivos del desierto implacable. Esta tragedia lenta, carente del glamour de las explosiones espaciales, expone con brutalidad nuestra mayor debilidad como especie inteligente. Demuestra fehacientemente que incluso las ciudades mejor planificadas de toda la historia humana, cunas indiscutibles del orden estructural y el máximo progreso intelectual, resultan ser construcciones completamente inútiles y extremadamente vulnerables cuando la inmensa naturaleza decide simplemente cerrar el grifo del agua. En el corazón brillante del Mediterráneo oriental, la isla de Creta albergó hace 3.500 años a una potencia marítima sin precedentes, una sociedad sumamente vibrante a la que debemos la misma raíz histórica de la palabra Europa. Los minoicos no construían gruesas murallas defensivas de piedra alrededor de sus inmensos palacios, una anomalía arquitectónica verdaderamente asombrosa para una época plagada de guerras sangrientas constantes. Su confianza absoluta y arrogante residía en el mar salado, sus ágiles flotas de barcos mercantes y de guerra dominaban todas las rutas comerciales conocidas desde las costas egipcias hasta los oscuros confines occidentales, creando un escudo naval considerado impenetrable. En el centro neurálgico de este imperio mercantil se alzaba majestuoso el espléndido palacio de Cnosos, un intrincado laberinto monumental que abarcaba decenas de miles de metros cuadrados, adornado ricamente con frescos coloridos que capturaban ágiles acróbatas saltando sobre toros embravecidos. Los ingenieros cortesanos diseñaron complejos sistemas de plomería interna que distribuían agua fresca por las múltiples plantas del edificio real, demostrando un refinamiento técnico extraordinario e inigualable. Dejaron, además, un vasto legado burocrático impreso en miles de tablillas de arcilla utilizando un sistema de escritura estructurado que hoy denominamos lineal A. A pesar de contar con muestras físicas intactas y más de un siglo de incansable esfuerzo intelectual por parte de los mejores criptógrafos del planeta, este código escrito sigue siendo un misterio insondable. Nos encontramos ante una cultura inmensamente rica y organizada que nos grita desde el pasado distante, pero cuyas palabras exactas somos totalmente incapaces de leer. El relato histórico tradicional siempre buscó un final dramático, violento y espectacular para justificar la caída incomprensible de esta civilización insular hegemónica, señalando directamente a la furia indomable de las profundidades de la Tierra. A poco más de 100 kilómetros al norte de su capital floreciente, la montaña volcánica de la isla de Santorini protagonizó una de las detonaciones geológicas más formidables registradas en la historia del planeta Tierra. El pico entero voló por los aires, levantando olas titánicas que barrieron sin piedad las frágiles costas cretenses septentrionales y cubriendo vastas extensiones de tierra productiva bajo mantos asfixiantes de ceniza tóxica. El guión académico clásico dictaba que este cataclismo súbito quebró instantáneamente el espinazo de la poderosa armada minoica, dejándolos vulnerables, hambrientos y a merced de las hachas de los belicosos guerreros micénicos que descendieron desde las montañas continentales para rematarlos. La investigación geológica moderna, sin embargo,
desmoronó por completo esta conveniente y cinematográfica teoría de destrucción instantánea. Las excavaciones estratigráficas minuciosas demostraron asombrosamente que los altivos habitantes de Creta sobrevivieron a la inmensa explosión colosal, limpiaron pacientemente la ceniza gruesa de sus patios reales, reconstruyeron sus puertos comerciales dañados y continuaron gobernando las olas durante un tiempo considerablemente largo. Derrotaron al apocalipsis de fuego y agua demostrando una resiliencia social formidable, pero terminarían sucumbiendo trágicamente ante un adversario completamente invisible que los atacó desde el mismísimo cielo de manera cruel y prolongada. El verdadero verdugo del grandioso imperio del toro sagrado fue un asesino lento, silencioso e imperceptible a simple vista, una fuerza destructiva que no rompió los mástiles de sus barcos ni derribó las columnas de sus palacios, sino que secó progresivamente el alma misma de la rica isla. Los climatólogos contemporáneos, analizando las variaciones isotópicas microscópicas atrapadas en las estalagmitas milenarias de las profundas cuevas cretenses, descubrieron la inconfundible huella digital de un fenómeno oceánico y atmosférico verdaderamente monstruoso. Una versión antigua y extremadamente violenta de la corriente climática conocida como el Niño, con una intensidad hasta 3 veces superior a las severas perturbaciones que experimentamos en nuestra era moderna, se instaló sobre toda la región del mar Egeo bloqueando sistemáticamente los frentes de nubes cargadas de lluvia. Las precipitaciones vitales se desplomaron drásticamente, reduciéndose casi a la mitad durante varias décadas continuas e ininterrumpidas. Un imperio orgulloso que controlaba absolutamente toda el agua salada hasta la línea del horizonte se encontró repentinamente acorralado, incapaz de conjurar una simple y vital gota de agua dulce desde las alturas celestiales. La tierra oscura y fecunda que alimentaba a la bulliciosa población urbana se transformó gradualmente en polvo estéril, resquebrajándose bajo un sol implacable que quemaba las raíces profundas de los olivos centenarios y marchitaba los dorados campos de trigo esenciales para la mera supervivencia del estado burocrático. La agonía final de los minoicos representa un terror psicológico diametralmente opuesto al concepto de la muerte repentina en el campo de batalla. Es la inmensa tragedia de una asfixia cultural y física prolongada a lo largo de incontables generaciones sucesivas. No existió un catastrófico día del juicio final, ni una última defensa heroica para proteger su sagrada soberanía insular. Sencillamente, los recursos básicos mermaron hasta traspasar el peligroso punto del no retorno. La ausencia total de excedentes agrícolas significó la imposibilidad matemática de mantener a los hábiles artesanos orfebres, a los exquisitos pintores de frescos y a los valientes capitanes de mar. La maquinaria económica internacional se detuvo por completo al no disponer de costosos bienes suntuarios de exportación para intercambiar con los faraones egipcios o los opulentos reyes del Oriente Próximo. El hambre crónica generalizada y la sed persistente erosionaron lentamente la autoridad religiosa centralizada, obligando a los monarcas supremos a observar totalmente impotentes cómo su divino mandato perdía toda relevancia práctica frente a los estómagos vacíos de sus desesperados súbditos. Esta severa crisis de agotamiento silencioso empujó a la demacrada población a abandonar para siempre las majestuosas e insostenibles ciudades costeras de mármol. La gran dispersión forzada no constituyó un movimiento de conquista militar, sino una retirada de supervivencia humillante. Familias enteras se dividieron, cruzando penosamente el mar hacia tierras continentales extranjeras en calidad de refugiados suplicantes, mientras otros grupos se replegaron hacia las escarpadas montañas interiores más ásperas e inhóspitas de su propia patria insular, buscando manantiales ocultos y una falsa seguridad en el aislamiento extremo. En aquellas cumbres solitarias y frías, los últimos portadores de la luz minoica sobrevivieron varios siglos más, pero asumiendo un costo identitario devastador y final. Rodeados de forma progresiva por la creciente y pacífica influencia cultural de las nuevas tribus continentales que fueron colonizando lentamente los valles fértiles abandonados, los orgullosos remanentes del otrora imperio marítimo universal comenzaron a disolverse sin remedio. Su hermético, hermoso e indescifrable sistema de escritura lineal perdió paulatinamente toda su utilidad comercial y administrativa hasta desaparecer por completo de la memoria colectiva, y las últimas generaciones de esta raza de navegantes nobles terminaron grabando sus plegarias ancestrales utilizando el nuevo y extraño alfabeto fonético de los extranjeros recién llegados. No fueron masacrados en un baño de sangre épico cantado por poetas, sino que padecieron un destino histórico infinitamente más melancólico y aterrador. Fueron lentamente diluidos, asimilados pacíficamente y olvidados completamente en vida, borrados del mapa mundial no por el filo ensangrentado de una espada invasora extranjera, sino por la crueldad infinita de un cielo despejado que se negó tercamente a llorar sobre su tierra moribunda. En el espeso dosel verde del sudeste asiático, la capital del imperio Gemer alcanzó proporciones geográficas que desafían la razón humana. Durante el siglo XII, mientras las capitales europeas más prominentes apenas albergaban a unas pocas decenas de miles de almas que caminaban sobre oscuras calles de lodo,
La vibrante ciudad de Angkor bullía con la energía vital de casi 1 millón de habitantes. Esta urbe monumental se extendía por un área metropolitana tan vasta que rivalizaba directamente con las enormes aglomeraciones urbanas de nuestra era contemporánea. Su joya arquitectónica central, el inmenso templo religioso de piedra arenisca dedicado a los dioses supremos, consumió más bloques de roca tallada a mano que todas las pirámides del antiguo Egipto juntas. Sin embargo, la verdadera demostración de su poderío absoluto y de su inteligencia suprema no residía en las altas torres adornadas con rostros de piedra sonrientes, sino en el barro sagrado bajo sus pies descalzos. Los monarcas gémeres orquestaron la alteración topográfica más ambiciosa y monumental del mundo antiguo, esculpiendo gigantescos lagos artificiales de forma rectangular, tan descomunales que hoy en día sus contornos geométricos perfectos pueden ser identificados claramente por los lentes de los satélites modernos desde la órbita espacial. Atraparon el agua salvaje de los furiosos monzones tropicales y la domesticaron magistralmente mediante una inmensa red laberíntica de canales profundos, altos diques de contención y complejas presas hidráulicas. Este milagro absoluto de la ingeniería civil garantizaba múltiples y abundantes cosechas de arroz durante un solo año calendario, generando una prosperidad alimentaria desbordante que sostenía el crecimiento poblacional exponencial. Crearon una máquina perfecta de supervivencia basada en el dominio absoluto del paisaje y la predicción matemática del clima estacional. No obstante, el inmenso triunfo tecnológico engendró una silenciosa y muy peligrosa ilusión de invulnerabilidad eterna. El tejido urbano social se volvió completamente dependiente de una infraestructura rígida y colosal, un organismo masivo de piedra y agua que requería un mantenimiento burocrático constante, laborioso y obsesivo. Cualquier alteración mínima en el patrón regular de las lluvias amenazaba con desestabilizar el delicado equilibrio de miles de kilómetros de acequias interconectadas. La metrópolis asiática se convirtió gradualmente en una enorme prisionera de su propia grandeza y de su complejidad técnica insostenible. Los libros de historia convencionales pintaron durante mucho tiempo un lienzo dramático de sangre y fuego para explicar el sorpresivo final de esta metrópolis deslumbrante. El relato popular apuntaba directamente a las feroces tropas armadas del reino vecino, cruzando las fronteras tropicales en el siglo XV para saquear los tesoros dorados de los templos y degollar a los ciudadanos pacíficos en un frenesí de destrucción militar desenfrenada. Los estudios científicos recientes realizados sobre el terreno pantanoso, basados en perforaciones profundas de los sedimentos lacustres, desmienten categóricamente esta falsa narrativa épica de conquista extranjera y masacre total. Las capas de tierra extraídas no revelan abundantes cenizas de incendios generalizados ni oscuros estratos repletos de huesos humanos fracturados por violentas armas de guerra. El brillante núcleo de la inmensa ciudad comenzó a marchitarse y vaciarse de manera constante casi 100 años antes de la llegada de los ejércitos rivales. La herida mortal que desangró al imperio invencible no provino del acero de una espada enemiga, sino de una traición doble y catastrófica originada desde el cielo errático y desde los propios e impenetrables salones del trono de piedra tallada. La inmensa bóveda celeste alteró sus ritmos ancestrales desencadenando una profunda anomalía climática destructiva. Periodos de sequía prolongada y extremadamente severa comenzaron a castigar la espesa región, evaporando lentamente las valiosas reservas vitales almacenadas en los colosales lagos artificiales. La tierra seca, ardiente y agrietada perdía por completo su capacidad natural de absorción. Justo cuando la sed amenazaba con paralizar las funciones vitales del Estado, los cielos oscuros respondieron con monzones de una violencia abrumadora y totalmente sin precedentes. Avalanchas furiosas de agua fangosa descendieron brutalmente desde las altas montañas circundantes, impactando con fuerza devastadora contra un antiguo sistema de canales desecados y estructuralmente debilitados. Las presas de contención milenarias estallaron bajo la presión aplastante, los canales distribuidores principales se atascaron irremediablemente con miles de toneladas de pesada arena y los resistentes puentes de piedra colapsaron hacia el fondo del río. El intrincado mecanismo hidráulico que les otorgó la riqueza absoluta se transformó súbitamente en un arma de destrucción implacable, ahogando las inmensas parcelas agrícolas bajo gruesos mantos del lodo estéril o dejándolas completamente secas en un terrible ciclo de caos atmosférico incontrolable. Frente al colapso absoluto e irreversible de su megaestructura hídrica, la élite gobernante, los poderosos sumos sacerdotes y la rica familia real tomaron una decisión gubernamental fríamente calculada y desprovista de toda empatía. La supervivencia ininterrumpida de su extremo lujo y su vasto poder político dictaba abandonar sin remordimientos el enorme barco de piedra que se hundía lentamente en el barro. El lucrativo comercio marítimo global comenzaba a florecer de manera explosiva a través de los anchos mares del sur, atrayendo barcos cargados de exóticas especias, finas cerámicas y sedas brillantes desde tierras lejanas e imperios nuevos. La antigua capital, situada muy tierra adentro y ahogándose en su propio lodo estancado,
resultaba geopolíticamente inútil para dominar la nueva y veloz economía mundial. La arrogante clase dominante empaquetó meticulosamente sus valiosos tesoros, desmanteló sus opulentas cortes de madera preciosa tallada y emigró de forma sumamente ordenada y silenciosa hacia el sur tropical, estableciendo nuevos centros de poder vibrantes cerca de las grandes arterias fluviales navegables para conectar directamente con el vasto océano internacional. Ejecutaron un éxodo voluntario y estrictamente estratégico, priorizando el flujo constante del capital comercial internacional sobre la sagrada y antigua ciudad de sus antepasados divinos. La verdadera e invisible tragedia recayó pesadamente sobre los ciudadanos comunes, los exhaustos agricultores y los trabajadores humildes que se quedaron atrás, totalmente desprovistos de liderazgo gubernamental y sin la maquinaria estatal burocrática necesaria para reparar las inmensas obras públicas destrozadas por la tormenta. Una urbe gigantesca concebida para funcionar exclusivamente bajo la dirección férrea y centralizada de un monarca absoluto se desintegra rápidamente cuando su cabeza es decapitada por la codicia económica de sus líderes. Sin ingenieros expertos para dragar el fango espeso ni disciplinados soldados para mantener el frágil orden social, la empobrecida población abandonó gradualmente sus hogares podridos y se dispersó silenciosamente por la inmensa y oscura selva circundante, buscando una vida mucho más simple y manejable en aldeas pequeñas. Las majestuosas torres talladas, despojadas repentinamente de sus rituales olorosos y sus cantos sagrados, quedaron envueltas en un silencio sepulcral, entregadas sin resistencia a la furia botánica incesante de la selva tropical. Las poderosas raíces de los árboles milenarios abrazaron las piedras frías y desmenuzaron los gruesos muros imperiales con lentitud implacable, convirtiéndose en el testimonio mudo de una metrópolis que se suicidó bajo el enorme peso de su propia infraestructura masiva y la imperdonable traición económica de su propia realeza. Un cañón profundo y angosto corta las montañas de roca arenisca rojiza en el árido paisaje del Medio Oriente. En el corazón de este laberinto natural inexpugnable, el pueblo nabateo esculpió una metrópolis entera directamente sobre la fachada de los acantilados. No eran constructores tradicionales, eran maestros de la sustracción, tallando palacios monumentales y tumbas majestuosas al vaciar la piedra sólida. Dominaban las implacables rutas comerciales del desierto, monopolizando el transporte de incienso dulce, sedas preciosas y especias exóticas. Su verdadera genialidad, sin embargo, fluía bajo la arena ardiente. Transformaron un páramo abrasador en un oasis floreciente mediante una red de canales ocultos, cisternas subterráneas y presas meticulosamente diseñadas que recolectaban cada gota de rocío y lluvia esporádica. Eran nómadas convertidos en arquitectos supremos, reyes de un imperio económico que desafiaba la dureza extrema de su entorno natural. La historia antigua exige sangre cuando un imperio inmenso y expansivo posa su mirada codiciosa sobre una capital rica y próspera. Las feroces legiones romanas marcharon hacia el sur, listas para someter a estos astutos comerciantes y reclamar sus inmensos tesoros ocultos en el desfiladero. El guión habitual anticipaba un asedio brutal, catapultas quebrando la piedra roja y calles manchadas de tragedia. La realidad documentada resulta infinitamente más desconcertante. En el año 106 de nuestra era, el monarca local analizó la abrumadora maquinaria militar extranjera y tomó una decisión pragmática sin precedentes bélicos. En lugar de sacrificar a su pueblo en una resistencia destructiva y fútil, firmó un acuerdo de transferencia pacífica. Entregaron el control de su reino invencible al Imperio Romano sin derramar sangre ni desenvainar espadas. Fue una abdicación diplomática, un trato a gran escala que aseguró la vida de cada habitante a cambio de ceder su soberanía política. Lo que sucedió inmediatamente después constituye la retirada estratégica más impecable y enigmática jamás registrada en los anales de la humanidad. Los nabateos no se asimilaron como ciudadanos sumisos de la nueva provincia imperial. Organizaron un éxodo masivo, metódico y absolutamente silencioso. Empacaron sus vastas riquezas acumuladas, recogieron sus pertenencias vitales, cargaron sus interminables caravanas y simplemente caminaron hacia el horizonte infinito. Cuando los nuevos gobernadores entraron marchando por la estrecha garganta rocosa para tomar posesión oficial de su codiciado premio, encontraron una obra de arte arquitectónica completamente hueca. No había señales de pánico, ni motines, ni pertenencias abandonadas a toda prisa. Todo estaba escrupulosamente limpio. Una sociedad inmensamente rica se esfumó por voluntad propia. Al surgir nuevas rutas marítimas globales que reemplazaron el comercio terrestre, la grandiosa ciudad roja perdió todo su valor económico original y fue finalmente tragada por las arenas y el olvido histórico. Hasta el día de hoy, el destino exacto de aquellos brillantes ingenieros sigue siendo un profundo vacío. Eligieron el anonimato voluntario y nómada antes que la sumisión cultural, ejecutando la desaparición perfecta y dejando tras de sí únicamente el viento aullando entre las fachadas inmortales talladas en la roca.
La ilusión de la permanencia es el veneno más dulce y letal que puede consumir a una sociedad avanzada. El rasgo unificador que enlaza estas trágicas caídas no reside en la naturaleza específica de la catástrofe que las borró del mapa. El verdadero hilo conductor es una profunda y arrogante ceguera psicológica. Cada uno de estos colosos imperiales construyó sus imponentes monumentos bajo la férrea convicción de que su dominio terrenal estaba absolutamente garantizado. Planificaban sus futuras y abundantes cosechas, educaban a sus herederos y acumulaban inmensas riquezas asumiendo ciegamente que el día de mañana sería una copia exacta y predecible del día de hoy. Consideraban su propia estabilidad estructural como una norma inquebrantable impuesta definitivamente sobre el mundo físico, ignorando por completo que la calma ambiental es apenas una anomalía pasajera, un brevísimo y silencioso suspiro en la agitada y violenta historia de nuestro planeta. Nuestra civilización contemporánea padece exactamente la misma y peligrosa miopía existencial. Levantamos infinitos rascacielos de acero brillante, dependemos de redes digitales frágiles de energía interconectada y nos consideramos los dueños indiscutibles de la naturaleza salvaje. Observamos las tumbas milenarias del pasado con una falsa e injustificada sensación de superioridad intelectual, creyendo ingenuamente que nuestra ciencia médica y nuestras invenciones nos blindan contra el destino implacable que devoró a nuestros sabios antepasados. Sin embargo, el único elemento real que separa nuestras bulliciosas calles iluminadas de las silenciosas avenidas de piedra sepultadas bajo el polvo no es una tecnología infalible ni una fuerza divina protectora. Es única y exclusivamente la cantidad de tiempo que aún nos queda disponible en el gran reloj cósmico, un saldo totalmente desconocido que consumimos sin la menor garantía de continuidad. El futuro de la humanidad actual pende de un hilo mucho más frágil de lo que estamos dispuestos a admitir racionalmente. ¿Qué debilidad interna o fuerza exterior crees que podría ser el detonante principal para fracturar nuestra presente era dorada? Quiero leer tu perspectiva sincera y tu análisis personal abajo en la sección de comentarios, porque este es un diálogo fundamental para comprender nuestra propia vulnerabilidad. Si este profundo viaje hacia las sombras de la antigüedad ha logrado despertar tu curiosidad, únete a nuestra tripulación suscribiéndote a la época del cosmos. Expande esta crucial conversación compartiendo el video en tus redes sociales y enviando esta reflexión directamente a tus amigos y familiares más cercanos. Juntos continuaremos descifrando los oscuros misterios que el vasto universo aún guarda en absoluto secreto.